El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sigue cuestionando el aislamiento contra el coronavirus y tras publicar varios videos haciendo un llamado a no suspender las actividades cotidianas y rodeado de gente, la red social Twitter decidió bloquearlo. El mandatario va incluso en contravía de las orientaciones de su ministro de Salud. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump renunció a adelantar la vuelta a la normalidad del país. Extendió hasta el 30 de abril el aislamiento social para frenar la propagación del COVID-19. El mandatario admitió que el pico de contagios se verá en 2 semanas. Hoy comenzamos una nueva serie de informes especiales donde les contaremos las historias de las personas que deben seguir trabajando por fuera de sus casas pese a las órdenes de confinamiento en distintos países. El primer informe es desde Italia, donde cientos de trabajadores del sector alimentario salen a las calles para abastecer a todo un país. Muy buen día, bienvenidos a las noticias en France 24. Soy Rob Blanco, un gusto saludarlos. Comenzamos este informativo con lo último relacionado con el COVID-19 y las cifras a nivel global. Los casos totales confirmados de esta enfermedad ya suman los 732.153 personas. Las personas que se han recuperado del COVID-19 ya son 154.673 y el total de fallecidos 34.686 personas. La red social Twitter bloqueó algunos contenidos del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en los que llamó a la ciudadanía a no suspender sus actividades cotidianas. En un nuevo desafío a la crisis del COVID-19, el mandatario hizo un recorrido por varias localidades de Brasilia el domingo y reforzó su teoría de que el coronavirus no puede frenar la economía del país. Brasil es el epicentro del virus en América Latina, con 4.256 casos confirmados y 136 víctimas mortales, informa Daniela Blandón. Para el presidente brasileño, quedarse en casa no es una opción. Se continuar assim, lá na frente, com a brutal quantidade de desemprego que tem pela frente, teremos um problema seríssimo que vai levar anos para ser resolvido. La campaña liderada por Jair Bolsonaro, denominada Brasil no puede parar, fue prohibida el sábado por una juez federal. Y el Ministerio de Salud ha liderado una iniciativa para que los ciudadanos permanezcan en casa. Pero este domingo se vio al presidente paseando por las localidades de Ceilândia y Taguatinga, mientras promovía la continuidad en las actividades comerciales. Y aunque trató de dejar constancia en todas sus redes sociales, Twitter eliminó algunos de los videos. Argumentó que violaba sus reglas de contenido, que cambiaron recientemente. Twitter advirtió el pasado 27 de marzo que removería tweets que vayan en contra de las recomendaciones de las autoridades en salud, bien sea a través de frases como la distancia social no es efectiva o incentivando activamente a la gente a no distanciarse en áreas que se sabe que han sido afectadas por el COVID-19. El mandatario brasileño lleva semanas minimizando la gravedad de la pandemia y llamando a la reapertura de colegios y de negocios. Incluso permitió que sigan en funcionamiento las casas de loterías y los templos religiosos, pero la justicia tumbó todas sus decisiones. Vamos ahora al país que tiene más casos de coronavirus en todo el mundo, Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump, que había manifestado su deseo de que a fin de Semana Santa se reabriera la economía, anunció este domingo que extiende las directrices sobre distanciamiento social y de confinamiento hasta el 30 de abril. En la Unión Americana ya se contabilizan 143.055 casos confirmados y 2.513 muertes. Había dicho que quería reabrir los negocios y reactivar la economía para la Pascua. Finalmente, Donald Trump dio marcha atrás y anunció una extensión de las medidas hasta el 30 de abril para combatir la propagación del COVID-19. Teníamos una ambición para la Pascua, pero cuando escuchamos ese tipo de cifras y escuchamos la posible tragedia, no queremos hacer algo que pueda, no queremos tener un pico. Este cambio de opinión del presidente de Estados Unidos se produce justo después de que el especialista en enfermedades infecciosas, Anthony Fauci, estimara que el virus podría causar la muerte de 100.000 a 200.000 estadounidenses si no se toman medidas. El número de muertos ya ha superado los 2.000
2.500 en los Estados Unidos, casi el doble que hace 3 días. El estado de Nueva York es el más afectado. El sábado, Donald Trump había hablado de una posible cuarentena de este estado, así como de Nueva Jersey y Connecticut. Finalmente, retiró lo dicho allí también, pero sus declaraciones fueron fuertemente criticadas en la región. Hubo confusión ayer, obviamente, cuando el presidente Trump mencionó el concepto de cuarentena. Creo que muchos de nosotros estamos confundidos. Pensamos que era algo que sería en muchos sentidos contraproducente y obviamente injusto para mucha gente. Ante la esperada afluencia de enfermos, una organización evangélica apoyada por el estado de Nueva York ha iniciado la construcción de un hospital de campaña en Central Park, una acción comunitaria que muestra la falta de iniciativas a nivel federal. Otro ejemplo, Donald Trump ha pedido a cada gobernador que complete para su propio estado el proceso de compra de equipo médico, lo que corre el riesgo de poner a las diferentes regiones en competencia en el mercado. Hoy comenzamos una nueva serie de reportajes en France 24, donde esta crisis sanitaria mundial y que ha afectado a Italia de manera particular, hay personas que siguen trabajando pese al riesgo de contagio, se despiertan al amanecer y salen a la calle con un solo objetivo, que los italianos puedan abastecerse. Durante la lucha contra la pandemia, el sector agroalimentario es crucial para evitar que la falta de comida genere pánico. Desde la explosión de casos de coronavirus en Italia, la actividad en este lugar nunca ha cesado. Estamos en una de las centrales de distribución de alimentos más grandes de la capital italiana. Por aquí circulan más de 4.000 toneladas de productos alimentarios cada día. Hacemos el pedido a los proveedores. Los proveedores nos entregan los productos aquí y nosotros recibimos el pedido y lo inspeccionamos. Finalmente, los supermercados nos dan una lista de lo que quieren recibir. Unos 600 trabajadores reciben los pedidos y preparan las entregas. Su presencia es indispensable para que los italianos puedan reabastecerse durante la peor crisis que atraviesa Italia desde la posguerra. Sabemos que el servicio que desempeñamos aquí cada día no puede parar, porque se rompería la cadena y esto conllevaría problemas para la comunidad. Cada mañana Gregorio viene a trabajar, a pesar del riesgo de contagio que eso supone. Sabe que cada camión que sale de aquí ayuda a los italianos a sobrellevar esta difícil situación. Tenemos miedo a contagiarnos. Estamos en contacto con mucha gente, como los tenderos, pero no podemos parar. Sino, ¿qué vamos a comer? ¿Ha visto las filas en los supermercados? Hay leche, aceite, enlatados, pero también comida congelada y productos frescos. En esta cueva de Alibaba se encuentran todo tipo de productos agroalimentarios. En este momento, él está cargando la mercancía que debemos entregar. La coloca en el camión y luego este la distribuye a los supermercados. Un centenar de camiones hace de 2 a 3 viajes al día para que los italianos puedan comprar en supermercados con estanterías llenas. Mientras tanto, el país sigue en la lucha contra el COVID-19. A continuación, otras noticias destacadas aquí en France 24. España ingresa en su tercera semana de confinamiento en medio de un fortalecimiento de las medidas por parte del gobierno. Todos los trabajadores no esenciales deben permanecer en sus hogares durante 2 semanas. Mientras tanto, en las últimas 24 horas han muerto 812 personas, 20 menos que ayer domingo. Francia utilizó 2 trenes de alta velocidad y un avión militar alemán para mover a más de 30 pacientes con coronavirus gravemente enfermos y así aliviar la presión sobre los hospitales abrumados en el este de Francia. Hasta el momento en el país se contabilizan 2.606 muertos y 40.723 casos confirmados. Alemania apuesta por los test de diagnóstico masivo entre 300.000 y 500.000 por semana, además de la cuarentena para contener la cadena infecciosa, una estrategia sugerida por Corea del Sur que ha sido exitosa. El objetivo sería someter a diagnóstico a todo aquel sospechoso de tener el virus, así como al círculo de personas más cercanas.
En Argentina, el presidente Alberto Fernández anunció anoche que la cuarentena obligatoria para contener la propagación del COVID-19 se extenderá hasta el próximo último día de Semana Santa, es decir, hasta el domingo 12 de abril. Inicialmente, la medida que había comenzado el 20 de marzo estaba contemplada para terminar este martes. Sin embargo, el presidente advirtió que el país se encuentra en un estado de excepción y que aún se desconoce el impacto que tendrá la pandemia en su población, de manera que atendió a las sugerencias científicas y tomó la decisión en conjunto con los gobernadores del país, donde actualmente se registran 20 muertes y más de 800 casos positivos. En Colombia, uno de los países más desiguales del mundo, el precio de los alimentos se incrementa por la pandemia y la comunidad empieza a denunciar. Mientras tanto, las autoridades se valen de todas las herramientas, incluso drones, para recomendar el aislamiento ordenado por el presidente. Informe de David González. En Colombia, la policía utiliza todos los medios para convencer a la gente que se quede en sus casas. Desde drones con mensajes, agentes que cantan canciones populares y hasta un carro fúnebre. En un carro fúnebre invitamos a todos los ciudadanos sencillamente a la reflexión y obviamente los invitamos también a que vayan a casa, a que permanezcan allí. Es una de las tantas acciones preventivas que realmente nos ayudan a combatir de manera contundente el coronavirus. La cuarentena y el aislamiento son a otro precio en uno de los países más desiguales del mundo, un país con el desempleo a 2 dígitos y una tasa de informalidad laboral del 47%. Los precios de los alimentos están por las nubes. Los precios han incrementado mucho, han incrementado muchísimo. Entonces el gobierno tiene que estar como supervisando las tiendas de barrio y eso para tener un mejor control, ¿no? Y mucha gente no puede darse el lujo de quedarse en la casa. Deben elegir entre el hambre o el riesgo a contagiarse. Que la gente se bota a las calles, porque es que una cosa es decir encerrémonos 15 días, pero las personas que no tienen con qué van a comer. En Basurto, el popular mercado de la ciudad costera de Cartagena, los vendedores salieron a buscar su diario vivir. En el país cafetero hay cuarentena nacional hasta el 13 de abril, una medida que busca amortiguar el impacto del COVID-19 y evitar un colapso en el sistema de salud. En Latinoamérica, con menos herramientas que otras regiones ricas del mundo, la solidaridad se vuelve vital. Grandes destileras de Puerto Rico y Venezuela se unen para producir gel desinfectante y en México se aferran a una bebida tradicional. Veamos. 2 imperios del ron caribeño, Bacardí y Cerayes en Puerto Rico y Santa Teresa en Venezuela, decidieron usar parte de su producción de alcohol para hacer gel antibacterial y así ayudar a prevenir el COVID-19. En el caso venezolano, la destilería Santa Teresa está redirigiendo el 60% de su producción de alcohol para elaborar productos con que desinfectar superficies en lugar de producir su tradicional ron. La solidaridad se vuelve una necesidad en los países con menos recursos para enfrentar la pandemia. En Latinoamérica el virus ha llegado lentamente, pero los expertos hacen prever el pico de la enfermedad en un par de semanas. En México, un país inicialmente criticado por su lenta respuesta gubernamental y la falta de medidas drásticas de contención, campesinos del estado de Chiapas reivindican una bebida tradicional que, según ellos, los ha salvado en muchas epidemias. Berna es una bebida ancestral que desde hace mucho tiempo nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, nuestros papás han venido usando y tiene muchos beneficios curativos. En el país azteca, un brote de cólera mató a 324.000 personas en 1833 y la influenza española a 500.000 personas en 1918. Además, en 2009 surgió allí la influenza AH1N1, que dejó 16.000 muertos según la OMS, un país con experiencia en las pandemias. América Latina hasta ahora sufre más de 10.000 contagios en 40 países afectados, siendo Brasil el primero con más de 100 muertos, seguido de Ecuador con más de 50, una región que aguarda con expectativa la llegada del pico del COVID-19. Vamos hasta Guatemala, en la América Central, donde los privados de libertad realizan una buena labor para tratar de contener el COVID-19.
Los convictos en un centro de detención juvenil hacen mascarillas o tapabocas para ayudar a frenar la propagación de este coronavirus. Afirman que quieren ayudar a su país y también enmendar sus errores del pasado. Con imágenes despedimos el informativo en France 24. Que tenga usted un muy buen día.